Muy buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a Viva el Cacao. Este es su programa de los lunes, Cacao Caliente, un espacio para debatir, para conversar, para traer a colación temas súper importantes en el ámbito de cacao y chocolate, como es el tema de hoy, que es un temazo, no es un tema, es un temazo. Vamos a hablar acerca de un cacao que está cambiando su cara, que está cambiando sus sabores al parecer, que está dando mucho de qué hablar en el mundo y es nada más y nada menos que el cacao de Sur del Lago. A mi lado, Fernando Ayala. Hola, Fernando. Un placer saludarles. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y estamos seguros que va a ser un tema sumamente interesante para todos nuestros oyentes. Claro que sí, y estamos con ustedes gracias a Juan Van Gil, 52 años haciendo país a través de la industria alimenticia y farmacéutica. Síganos por sus redes sociales en Instagram, son jbhcorp.materiasprimas, y gracias también a la Cámara Venezolano-Francesa, trabajando también por el cacao y el chocolate. Por acá tenemos a muchas personas ilustres conectadas. Oye, qué honor sentir y saber que están ustedes allí por un tema que definitivamente nos conviene saber a todos los que estamos en el mundo del cacao y el chocolate. Pues, ¿qué pasa? Hemos escuchado, vamos a decir, ruido de empresas dentro y fuera de Venezuela que están señalando que el cacao Sur del Lago pareciera o no venir de Sur del Lago o tener sabores y aromas diferentes a los que tradicionalmente ha tenido, ¿no? A lo largo de la historia, porque uno dice, bueno, el cacao del Sur del Lago es frutal, es muy dulce, tiene estas y estas características, pero resulta que pareciera que ahora el Sur del Lago nos está mostrando otra cara. Para esto vamos a recibir a nuestros invitados convocados y a los no convocados también. Vamos a comenzar por las damas. Andreina Portillo de Funda Cacao. ¿Cómo estás, Andreina? Bienvenida a Viva el Cacao nuevamente. Tenemos también a la profesora Catalina Ramis. Ella es genetista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay. Junto a ella también está la profesora Eladis Córcega, también ampliamente conocida por su trabajo en el cacao y el chocolate. Tenemos también a Darwin Márquez, profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, especialista también en el área de cacao, y no podemos dejar, por favor, de mencionar a nuestro amigo Alexis Zambrano. Él es profesor de la Facultad de Química de la Universidad de los Andes. Entre nuestros invitados también que están con nosotros, como Alfredo Sosaya, que siempre está pendiente de nuestros likes, Robert Rodríguez, Moisés Hernández. Moisés es de Duval y Chocolates también. Bueno, esto es puro lomito. La verdad es que estamos muy contentos de tener a todas estas personalidades conectadas. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar entonces por conversar con Andreina Portillo, porque Andreina es especialista en cacao desde el punto de vista agrónomo y también se dedica al área de la chocolatería. Hay que apagar la música. Ella es catadora. Y pues queremos saber qué es lo que está pasando, Andreina, tú que te la pasas metida en esos campos en Sur del Lago. ¿Qué ocurre con el cacao Sur del Lago? Bueno, buenas tardes para todos. Realmente para mí es un placer pertenecer a este panel de expertos, ¿no? Saludos a Alexis Zambrano, a la profesora Catalina, Eladis, Darwin. Es un honor, ¿no? Bueno, entrando en materia, el cacao Sur del Lago indiscutiblemente sigue siendo uno de los cacaos más aclamados, ¿no?, en el mundo, ¿no? Por sus condiciones, sus sabores, ¿no?, muy particulares, ¿no?, que son un cacao muy explosivo en boca, ¿no? Y una de las notas particulares del cacao Sur del Lago es la intensidad del sabor a frutos secos, ¿no? Esa es la nota principal, ¿no? No significando que no pudiéramos encontrar sabores afrutados de frutas maduras, incluso ciertas notas florales que son más, por lo menos la nota floral es más particular de los cacaos de Oriente. Las notas de frutas maduras son más marcadas en la zona del centro, pero sin embargo en la zona sur del lago la nota que más se espera conseguir es la nota de fruto seco.
Sin embargo, lo he venido notando, lo he venido notando desde hace unos 2 años para acá, que esa intensidad fruto seco ha venido como bajando, ¿no? Y en algunos análisis que hemos hecho genéticamente, pero desde el punto de vista visual, ¿ok? No, porque no a través de como lo hace la profesora Catalina, que hace lo que son las partes de marcadores moleculares, hemos venido observando que esa intensidad de frutos secos se ha venido como perdiendo, ¿no? Y haciendo más o menos según los datos que nosotros tenemos de las proporciones genéticas que se consiguen en la zona, generalmente los lotes están conformados por un 50% de cacao forastero, entre un 25 a un 30% de cacaos híbridos y un 20 hasta un 15% de cacao criollo, ¿no? Y dependiendo de las zonas que, por ejemplo, que nos encontremos en todo lo que es el área panamericana, desde Julio César Sala hasta Alberto Adrianis, incluso Sea, Antonio Pinto Salinas, hay ciertas zonas que tienen más cacaos forasteros, más cacaos híbridos y menos acriollados. Y eso indiscutiblemente es un poco de preocupar, ¿no? Porque la zona de los cacaos criollos, la cuna, es la zona sur del lago. Otro tema que a lo mejor muchos se estarán preguntando, ¿será que tiene que ver la inclusión del CCN 51? Mira, probablemente ese efecto lo vamos a ver dentro de 3, 4, 5 años. No creo que ahorita sea el mismo, no veamos el efecto, porque no existen grandes plantaciones y grandes superficies de cacao CCN 51 para poder decir que es culpa del CCN 51 por el momento. Más bien yo pienso que se ha venido proliferando a través de los años más la siembra de los cacaos forasteros o híbridos, y ustedes saben que dentro de los híbridos tenemos híbridos acriollados, híbridos hacia forasteros, un híbrido que está en el centro, en fin, es todo un mosaico que indiscutiblemente pueda estar afectando el perfil que buscamos del cacao sur del lago. Ok, Andreina, y eso, sabemos que se está perdiendo entonces ese tono o esos sabores a frutos secos, pero ¿por qué sabores está siendo sustituido de frutos secos? O sea, antes sabían más a frutos secos, ahora saben más a... Ahora yo lo siento más a frutas maduras y a frutas cítricas, más que frutos secos, ¿no? También tendríamos que tomar en cuenta, claro, lo que yo estoy conversando, lo estoy conversando a base de cacao F1, ¿no? Cacao bien fermentado, o sea, cacaos que han pasado por un proceso de fermentación y secado adecuado, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta el manejo post cosecha, pero en la experiencia que nosotros tenemos, he notado que se ha marcado más a frutas maduras y frutas cítricas que el fruto seco. Claro, hay zonas bastante marcadas el fruto seco, pero no es la tendencia. Ok, y al momento de realizar los protocolos de fermentación y secado, ¿esto trae alguna consecuencia o algún cambio? Sí, claro, sí, indiscutiblemente, porque la fermentación y el secado son los responsables de promover todos los aromas del cacao, ¿no? Porque bueno, no solo termina en la fermentación, sino también un buen secado, ¿no? Porque puedo tener un excelente proceso de fermentación, pero si no realizo un proceso de secado como debe ser, vamos a tener afectación en los aromas y sabores, ¿no? Otro punto importante es la parte del tostado, que bueno, no nos dio chance, pero nosotros actualmente tenemos montado un ensayo donde un mismo cacao, que es un blend de la zona sur del lago, fue sometido a 6 temperaturas, a 6 curvas de tostados diferentes para realizarle su análisis sensorial. Incluso también se elaboró con ellos un chocolate al 70% para ver qué logramos a nivel de tostado, si podemos colocar más intenso el sabor del fruto seco. Okay. A propósito de estos cambios que podrían estar sorprendiendo a mucha gente y muchas empresas en el mundo, me gustaría preguntarle, por ejemplo, al profesor Alexis Zambrano, especialista también en el área de química y de lo que es la rueda de sabores. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, profesor, ¿qué significaría sí, para estas empresas en el mundo ver este cambio y decir, wow, esto es algo a lo que no estamos acostumbrados? O incluso
poder llegar a pensar que no es un cacao de Sur del Lago. Sí, eso pudiera ser. De hecho, tengo la experiencia por una empresa que tiene un perfil que en su momento dado, el proveedor en aquel entonces le suministraba un cacao con unas características particulares. Y hoy en día, los cacaos que le han tratado de suministrar no cumplen con el perfil que ellos tenían prediseñado. No quiere decir que el perfil sea mejor o peor, solamente que es ligeramente distinto. Entonces, sí es posible que haya algunos cambios. Yo todavía no lo he sentido tanto en el tema del sabor a frutos secos. En algunos casos han sido muy ligeros y va a depender un poco de la región en particular del sur del lago. Algo importante que hay que considerar, el sur del lago es una zona muy amplia, con unas condiciones climáticas y la variedad de cacao muy extensa, lo que permite que tengamos no solamente ese mosaico de cacao, sino esa diversidad de sabores también. Sin duda alguna, un porcelana en Santa Bárbara probablemente va a ser distinto a ese mismo porcelana en Encontrados o en Gibraltar, por ejemplo. Igual ocurre con un guasare. Un guasare en Perijá va a ser distinto a un guasare que de repente está en Tucaní. Por eso es muy importante que en el caso del sur del lago, los comercializadores y también los chocolateros, los Vintubar, traten de identificar y de conocer de dónde viene específicamente ese cacao. Si es directamente de la plantación con un productor que conocen y así pueden tener mayor trazabilidad, o si es de un central de beneficio, que el central también suministra la información de cuáles son las zonas de colecta, cuáles son los procesos de beneficio que llevan, y eso va a permitirle tener muchísimo más claro al momento de comprar el cacao. Eso lo están haciendo algunas empresas y algunas organizaciones están haciendo, tratando de suministrar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, puede ser que una empresa suministre información acerca de los municipios, las parroquias donde colecta cacao para su central de beneficio y así presentar una ficha técnica con mayor trazabilidad. Pero sin duda, tenemos una diversidad de sabores muy grande en el sur del lago. Y otro de los problemas que pudiera también haber afectado en algún momento, no es ahorita tanto, pero aún así persiste eventualmente, es, además de los cruces, también el contrabando, tanto de Venezuela hacia Colombia como de Colombia hacia Venezuela. Y eso hace que tengamos mezclas de los cacaos que de repente se comercializan como sur del lago, cuando de repente, bueno, puede ser que estén con algo de cacao colombiano en cualquier otra condición. O al revés, que allá tengan mejoras en los sabores porque llevan cacao venezolano y al mezclarlo con el cacao colombiano, pues sale como cacao colombiano, pero con mejores características, en ese caso sensoriales. Okay. Profesor Darwin, que también nos está acompañando hoy. Bienvenido, profesor. Es la primera vez que lo tenemos en Viva el Cacao. Espero que sea la primera de muchas oportunidades. Profesor, básicamente me gustaría preguntarle lo siguiente. Hasta el cacao forastero venezolano es considerado por la ICO en un 95%, o sea, todo el cacao venezolano, fino de aroma. ¿Hasta dónde podría afectar negativamente o a un cambio radical el hecho de que el cacao de Sur del Lago esté expuesto a nuestro cacao forastero cuando de por sí también es considerado, corríjame si me equivoco, un fino de aroma? Bueno, tiene mucho que ver con la parte genética, ¿no? Realmente, ¿no? Todos los cacaos de Venezuela son buenos, son excelentes. Sin embargo, nosotros tenemos el plus, digámoslo así, que son materiales de tipo blanco, que son los materiales criollos ancestrales. Y en la actualidad se habla mucho de los criollos modernos también, ¿no? Claro. Y todo eso tiene que ver con que se mantenga esa característica o ese descriptor en el sabor de nuez, por ejemplo, ¿no? Lo que decía el profesor Alexis Zambrano, pues, es bastante claro cuando dice que no es lo mismo, por ejemplo, catar un cacao de lobatera, que es una almendra blanca, ¿ok?
un criollo ancestral, que ese fue estudiado en su momento en el programa de cacao a nivel nacional, y es un cacao que tiene un 100% de homocigosis, pero no es lo mismo catarlo en una zona que en otra. Sin embargo, manteniendo las características y los descriptores del criollo ancestral, tiene que mantener la característica, por lo menos el sabor de nuez, que se debe mantener. Por supuesto, eso tiene que ver también con los trinitarios y los forasteros. Sin embargo, yo me atrevo a decir que para mí unos cacaos de gran importancia son los criollos modernos. Y es una de las cosas que debemos seguir trabajando. Aquellos materiales que nos llegan a ser criollos ancestrales, pero que son materiales que en productividad y en otras cosas son de gran importancia. ¿Y cuál es la diferencia entre un criollo ancestral y un criollo moderno? ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de un cacao criollo moderno? Bueno, un criollo moderno tiene que ver con aquellos materiales que se parecen a los criollos ancestrales, por ejemplo, que tienen un poquito en la almendra de antocianina. Eso quiere decir que estamos hablando de almendras que tienen color una tonalidad de rosado, ¿ok? Sin llegar a ser morado completo, a parecerse a los trinitarios, a los forasteros, sino simplemente ellos se acercan mucho más a los materiales criollos ancestrales. ¿Cuáles son esas características importantes de un criollo ancestral? Por supuesto que tenga almendra blanca. Eso es algo que ya nos permite detectar que estamos en presencia de un ancestral, ¿no? Además de eso, la pubescencia de las ramas nuevas es otra cosa que nos permite determinar qué es un criollo ancestral. Sin embargo, los criollos modernos no llegan a tener todas las características, digámoslo así, pertinentes o importantes de un ancestral, sino están un poquito más allá. Digamos que están entre los trinitarios y los ancestrales. Sin embargo, siguen teniendo una característica muy importante en sabor y en catación. Por ejemplo, yo le envié a Andreina Portillo un cacao que le hiciera el análisis de catación. Creo que, ¿te acuerdas, Andreina? Un cacao que era criollos modernos, que tenía una almendra bastante grande, ¿sí? Y tenía algunas características de criollos ancestrales. Sin embargo, el material presentó en catación cosas muy interesantes. Entonces, esos materiales criollos modernos no debemos dejarlos por fuera, debemos mantenerlos ahí. No sé, Andreina, si puedes complementar un poco la información. Andreina, justamente te quería preguntar cuáles fueron esos cambios interesantes que viste en las muestras que te mandó el profesor Darwin. ¿Te refieres a la de Apure, Darwin? No, a la otra. Ajá, ok. Bueno, fíjate que esa muestra que tú enviaste sí fue una muestra muy particular que sí describía lo que era la zona sur del lago, ¿no? Por eso que yo mencionaba al inicio, ¿no? De que había, o sea, es un eje bastante amplio en donde existen zonas en donde hay más cacao forasteros y más cacao híbridos y criollos, hay zonas que son más acriolladas, pero en fin, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, un comprador explora todo lo que es el eje panamericano, él compra en todo ese eje, ¿no? Y es allí donde están las mezclas y es allí donde podemos afectar realmente el perfil de lo que es un cacao sur del lago, como lo han mencionado tanto Alexis como Darwin, ¿no? Entonces yo creo que es importante lo que decía Alexis, y yo se lo he dicho a muchos compradores de la zona, lo importante es zonificar. ¿Por qué? Porque por eso mismo, porque tenemos en cada una de las zonas diferentes composiciones genéticas desde el punto de vista de los tres tipos de cacao. Y eso puede afectar el sabor, evidentemente, en el perfil de lo que es el sur del lago. Pero sin embargo, yo que bueno, que me la mantengo por lo menos una vez al mes, viajo a la zona sur del lago, tenemos que rescatar los cacaos criollos, ¿no? La siembra de los cacaos criollos, porque veo que poco a poco se va desplazando el cacao criollo y a veces es más difícil conseguir cacao criollo y se debe a eso, ¿no? De que la gente se ha ido más por los híbridos, por los forasteros, ahora está con la onda del CCN 51 y es algo que debemos de estar siempre. Nosotros tenemos una campaña permanente con los productores incentivándolos a que no siembren ese tipo de materiales. Eso es importantísimo. Y en este caso me gustaría preguntarle a la profesora Catalina Ramis,
reconocida genetista venezolana y dedicada en cuerpo y alma al cacao, ¿cuáles son esos cambios que a nivel genético usted ha visto, profesora? Porque yo me acuerdo muchísimo de una vez que usted en la hacienda de los Fisher me comentaba que el cacao CCN51 es muchísimo más astringente, ¿no? Obvio, no, según lo que nos comenta Andreina, todavía esto no sería la causa, y esperamos que no lo sea nunca, de un cambio en el sur del lago. Pero sí me he dado cuenta en mi muy corta experiencia, que para nada se relaciona ni se puede comparar con la de ustedes jamás y nunca, pero en mi humilde experiencia me he dado cuenta que algunos cacaos sur del lago están presentando de repente un poquito de acidez o de astringencia, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Dígame usted a nivel genético qué ha visto. Bienvenida, por cierto. Por ejemplo, aquí en Aragua, sí, nosotros tenemos una gran diversidad por todos esos cacaos, criollos modernos, criollos. Igualmente, en todo el país tenemos un alto porcentaje de criollos, pero más que nada híbridos. Y eso también puede estar ocurriendo allá en el sur del lago. Entonces, lo que dice Andreina es cierto. O sea, si no tenemos zonificado, es como si pusieras a fermentar un cacao forastero mezclado con un criollo. Ya simplemente por el tiempo de fermentación ya vas a tener problemas por el producto después de la fermentación. También nosotros hemos visto cuando tenemos ataques de enfermedades, cambia muchísimo el perfil sensorial, las características del cacao. Porque puede ser que se esté madurando antes de tiempo, antes de terminar de formar los granos. Eso también puede afectar la calidad sensorial de ese cacao. La presencia de insectos, también perforadores del fruto. Y hay una cosa que, bueno, Alexis mencionó un poco esto de cacaos que traigan de afuera. Eso sí, sabemos que ocurre así y que no es criollo propiamente. Y lo están vendiendo como si fuera sur del lago. Y otro problema que he visto es que con la presión de los robos en las fincas, a veces la gente cosecha antes de tiempo. Y digamos no verde, pero no en el punto de maduración que se debería. Y eso, por supuesto, cambia completamente. Entonces empezamos a ver astringencia, empezamos a ver acidez, el sabor verde que dice Alexis, habas verdes, pero uno entiende que a veces el productor cosecha antes de que lleguen los amigos de lo ajeno. Entonces todo eso es todo un complejo de cosas que están sucediendo que indiscutiblemente tiene que afectar la calidad del cacao junto con el problema del cambio climático. Nosotros aquí en Aragua, ahora con las lluvias tan fuertes de agosto, se perdió la floración y ya sabemos que el pico de cosecha que esperábamos en enero ya se va a pasar para febrero o marzo. Y eso también es una realidad. Es importante el cambio climático, hasta dónde puede afectar el cacao y otros rubros, pero en este caso, como estamos hablando del cacao, es bueno mencionarlo, porque pareciera que eso, la gente mientras más llueve, ¡ay, qué bueno, está lloviendo mucho! No, Mira, acotando un poco lo que estás mencionando, Liliana, eso del cambio climático es tan cierto. En mi tesis de maestría, yo trabajé con el cacao porcelana, hice una caracterización química y casualmente tuve diferencia en los dos tratamientos, en los dos experimentos que montamos, y lo montamos en la misma cosecha, solo en diferentes años. Y tuvo que ver mucho con el tema, en ese entonces estaba el fenómeno del Niño. Y las diferencias entre las dos épocas de cosecha, que fueron en diferentes años, es decir, la de abril, mayo, junio, del 2009 y después la del 2010, fueron muy grandes las diferencias a nivel químico, ¿no? Entonces probablemente eso también tenga un efecto en el perfil sensorial indiscutiblemente. Okay. ¿Ese efecto en el cambio sensorial ha sido positivo dentro de todo o ha sido negativo? Porque los cambios dicen que son buenos, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, por ejemplo, al profesor Alexis, ¿ese cambio ha sido reportado como algo favorable o como algo que está alborotando la industria, los paladares, las cataciones?
Profe, no lo escuchamos. Yo creo que todavía no hay suficiente información como para... Creo que todavía no hay suficiente información para esta, porque los cambios han sido lentos y hay diferentes variables allí que tendríamos que estudiar. Incluso en estos momentos, el tema, por ejemplo, de los plaguicidas, eso pudiera influir, como lo dice la profesora Catalina, igual lo del cacao verde, pero se ha conseguido, yo he conseguido muchísimo en lo que fue el año pasado, hace 2 años todavía, cacao contaminado por combustible, que se echa a perder por completo. Entonces, ahí vale decir gasoil, gasolina, que ya ahí no hay nada que hacer. Sí, el caso, por ejemplo, del cacao CCN también influye. Claro, eso se puede observar ya una vez que empieza a fermentarse el cacao, porque los tiempos de fermentación son sustancialmente distintos. Sin embargo, creo que sería importante hacer estas evaluaciones con productores o con centrales de beneficio que tengan sus procesos más o menos estandarizados y hacer un seguimiento por un periodo determinado. Pero ahorita yo no he visto ninguna publicación, nosotros no hemos sacado nada al respecto y sin duda, si como lo estamos viendo, esos cambios pues serían desfavorables para el cacao del sur del lago y para el cacao venezolano. Ahora, también es cierto que hay productores en estos momentos que tienen de alguna manera su comercialización muy cerrada con algunos centros de beneficio, con algunas empresas, tanto a nivel nacional como internacional, donde independientemente del tipo de cacao que tienen más control, más habilidad, no el cacao. Este cacao normalmente no se está evaluando o no se tiene información al respecto, ya que es más cerrada la información. Es una ventaja porque sí hay comercialización directa con algunos productores, con centrales, por su calidad específicamente. Yo dudo que en ese caso ellos hayan perdido precisamente estas notas, estos sabores que nos destacan y nos lo presentan. Asimismo, también hay, aunque pocos, productores que han empezado a cambiar su sistema de manejo y también, por supuesto, su plantación por cacaos más acrullados, más resistentes a plagas y enfermedades. Hay iniciativas privadas muy interesantes en Santa Bárbara, por ejemplo, en Nueva Bolivia. Hay diferentes zonas muy particulares, claro, son cantidades pequeñas, pero han tenido buenos resultados. Esto es importante. Yo quisiera, porque hay un punto bien interesante. La profesora Eladis Córcega, bienvenida. Ellos han hecho un estudio donde involucran varios tipos de cacao, entre los cuales está el cacao sur del lago. Pero considero bien interesante, profesora Eladis, su punto de vista, ya que recientemente ha tenido la oportunidad de tocar varios tópicos de cacao venezolano, incluyendo el cacao sur del lago, y eso le pudiera permitir pues, ampliar un poco los grandes comentarios que han habido esta tarde. Por cierto, tengo que comentar qué honor para Viva el Cacao tener tantos profesionales de tanto nivel juntos en este día de hoy. Realmente eso lo llena uno de satisfacción de que este país, nuestro país, puede lograr muchas cosas importantes con profesionales de este nivel. Adelante, profesora Eladis Córcega, y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, un gusto y bueno, siempre felicito a Viva el Cacao, a Liliana por esta ventana que le muestra al sector del cacao. Sí, efectivamente nosotros ya culminamos un trabajo de investigación, una tesis de pregrado. Allí está la tesista, por ahí está. ¿Cómo se llama? Daniela Quintero, por allí está. Quintero. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hicimos un trabajo bien interesante. Yo creo que estamos evaluando las características físicas, bueno, ya terminó, características físicas, químicas y sensoriales de diferentes muestras del país. Son muestras comerciales, tenemos muestras en lo que corresponde a la zona de Oriente, Río Caribe, tenemos de las zonas centro-norte costera, Aragua, en Aragua tenemos zonas de Ocumare,
de Choroní, tenemos 2 diferentes sitios, tenemos zonas de Yaracuy, tenemos zonas de Carabobo, Mantuano, Trinchera, tenemos zonas de Occidente y ahí tenemos Sur del Lago. Y me pareció muy importante cuando vi la publicación del trabajo, porque nosotros estamos relacionando características físicas, químicas y sensoriales en todas estas muestras representativas del país. Y efectivamente, las muestras del Sur del Lago, una muestra F1 y una muestra F2, no dan como reportan los trabajos que se han venido realizando en la zona. Nosotros no pudimos reportar de valores altos, de gran significación para los frutos secos. A nivel sensorial tenemos un panel de catación, ahí lo maneja también la profesora Carmen Liendo, un panel que está entrenado en Aragua, calibrado, ajustado, que fue quienes utilizamos para hacer toda esta parte sensorial, con 10 participantes, y previamente a ese panel de entrenado se le hizo un análisis de calibración y bueno, no hubo diferencias significativas entre ellos, es decir, está muy bien entrenado. Y dentro de las demás muestras, pues sí tuvimos perfiles muy similares a trabajos, pero en el caso del Sur del Lago nos pareció interesante que a nivel sensorial no resultan los trabajos que se habían hecho. El trabajo que reporta Andreina, hay un trabajo que reporta también Ramos y Colaboras en el 2013, y bueno, aquí nosotros lo que obtuvimos fue sabores frutales y florales, pero con muy bajas intensidades, y la predominancia que pudimos observar fue cacao y amargo, y para 2 muestras que no tienen diferencias significativas. Entonces, ya esas características que predominan para frutos secos, en este caso son muestras comerciales, como dije anteriormente, era un F1 y es un F2, no resaltan estas características. Y ya previamente también nosotros prestamos servicios de análisis en el laboratorio, sí nos llamaba la atención que, bueno, sobre todo esta zona tiene mucha gran diversidad, y lo que comentaban de específicamente reportar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa diversidad y ese hecho de que ahora hay materiales mezclados, no está sin duda alguna está reportándose y evidenciándose estos cambios a nivel sensorial, ¿no? Y bueno, ya no es lo que uno espera, y bueno, hay que hacer un trabajo importante de eso, zonificar, yo creo que es lo primero que hay que hacer para poder ver más evidencias de esto. Este trabajo lo van a presentar el viernes, es una tesis de pregrado para optar al título de ingeniero agrónomo, y bueno, tenemos todos los perfiles sensoriales de todas esas muestras de cacao que les reporté. Además de eso, hay una relación, se hizo un análisis estadístico bien detalle de su relación física, química y sensorial de esas muestras. Y bueno, lo interesante es esa sorpresa que nos llevamos con Sur del Lago, que bueno, no podemos reportar resultados iguales a otros trabajos que se han venido realizando en muestras de la zona. Sería muy importante saber, aquí en medio de la curiosidad, Eladis, esas diferencias que encontraron en el grano de cacao de Sur del Lago, ¿las vieron también en otros lugares del país, o específicamente en donde más se sintió la diferencia fue allí en Sur del Lago? Sí, fue en Sur del Lago, y nos llamó mucho la atención fue que, por ejemplo, en Río Caribe también tenemos un Río Caribe F2 y un F1, y el F1 mostró unos resultados espectaculares a nivel sensorial. En el caso de Aragua, también la zona de Choroní, en 2 zonas de Choroní, Sabaneta y Tesoro, también tuvimos resultados espectaculares. Barlovento también mostró a nivel sensorial unos resultados espectaculares. Yaracuy, comparado dentro de la zona, digamos, central de lo que es Mantuano, Trinchera y Yaracuy, vimos una espectacularidad. Yaracuy tiene un sabor, una acidez espectacular que no tienen las otras muestras, pero es una acidez que llama mucho la atención, que gusta, es una acidez cítrica, pero que gusta mucho. Mantuano dio esa característica tenue, ese dulzor, esa suavidad. Trinchera también mostró unas características sensoriales muy importantes, muy buenas. Entonces, bueno, tenemos una diversidad que apuesta a hacerlo mejor, ¿no? O sea que dentro de todo hay muchas cosas todavía que descubrir en Venezuela con nuestro cacao. No, fíjense, vamos a leer los comentarios, pero antes me gustaría dejar una pregunta al aire. Se habla mucho de la zonificación, que por supuesto nos traería mayor trazabilidad, lo cual sería excelente porque nos permitiría manejar mayor información de cada grano. Sin embargo, yo tengo una inquietud, y es que en Venezuela
la cantidad de cacao sembrada es tan pequeña, sobre todo en comparación con otros países, que cómo a nivel comercial puede funcionar la zonificación cuando, por ejemplo, de algún país te piden 20 toneladas de Sur del Lago y tú dices, bueno, yo tengo 500 kilos en la hacienda Las Tres Marías y tengo 600 kilos en la hacienda Azul Celeste y tengo 200 en otra hacienda. O sea, ¿cómo a nivel estratégico se podría manejar eso que yo considero en este momento un problema? Pero antes de la respuesta, que la puede dar alguno de nuestros profesionales, el que guste, la pueden incluso dividir en la opinión de varias personas, vamos a leer los comentarios. Tenemos muchos participantes el día de hoy porque, como les dijimos, esto es un temazo. A ver, Cacao Alto Prado, saludos a todos los participantes. La línea debe ser sobre los criollos. La hibridación está jugando un papel importante, además de los compradores que mezclan todo y no zonifican. Elizabeth Borges, chocolatera, hola Elisa. Siempre creo y digo que el cacaocultor debe capacitarse para saber lo que realmente está haciendo y crear líneas de sembrado, de propagación e impedir mezclas de cualquier tipo que perjudiquen la genética ancestral. Capacitación continua. Ilvia Suárez agrega, realmente son cacaos originarios o nativos, por esto hay que conservarlos, de acuerdo con la profesora Andreina. Catalina Ramis dice, de ahí la importancia de proteger esos orígenes particulares mediante aspectos como denominación de origen, que le den beneficios adicionales. A ver, zonificar, propagar, campañas para sembrar cacaos originarios, proteger. Elizabeth Borges. Moisés Hernández dice, hola, buenas tardes, me gustaría saber el área y la producción aproximada de lo que denominamos Sur del Lago. Mi referencia es que no es muy grande, sin embargo, la promoción de esta variedad es enorme. Bueno, Sur del Lago está conformado por 4 estados, Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira, según tengo entendido. Y pregunta también Moisés Hernández, ¿cómo evitar el fraude? Es una buena pregunta. Tenemos entonces 2 preguntas. A ver, ¿quién las contesta? La primera, ventajas a nivel comercial de zonificar y cómo hacerlo a nivel comercial cuando te piden toneladas de cacao de una sola y tú solamente tienes 500 kilos por hacienda, por decirlo de alguna manera. Y la otra, cómo evitar el fraude. ¿Quién la quiere contestar? A ver, Catalina Ramis, alzó la mano. Profe. Sí, mira, uno ve eso en otros cultivos a nivel mundial. Realmente tú puedes tener una variedad, un tipo que es muy específico para una zona y eso se comercializa aparte. En cacao tenemos la ventaja que existe el Vintubar y tenemos chocolateros que ellos desean unos cacaos especiales y la idea es tener toda esa trazabilidad desde el productor hasta que tengamos el cacao final. Entonces hay como una atención directa y ese cacao debe ir directo al chocolatero, sea nacional o sea internacional. Entonces, mientras veamos eso, que mezclemos todo al final y pensemos en exportar o producir un chocolate con grandes masas de cacao, no estamos aprovechando precisamente la diversidad genética sensorial que tenemos en el país. La idea que tengamos precisamente es ese manejo de un Vintubar, de que hay chocolateros que te compran 25 kilos. Sí, los que ganaron ahora los premios de Chuao, ellos lo que habían comprado era un saco de Chuao. Entonces, tenemos que aprender que nuestro cacao es distinto a los de África, mismo de Brasil. Cada cacao, cada región tiene sus propias particularidades y debe tener un mercado específico y manejarlo así, no como una producción de masa, sino más bien producciones ya para características particulares. Ahora, una pregunta interesante que está haciendo aquí desde Cacao Alto Prado. Fíjense, los compradores de cacao fino en el exterior realmente manejan la información actualizada para clasificar un Sur del Lago. Esa es una pregunta interesante, que es válida para Sur del Lago, que es el tema de hoy, puede ser válida para otras regiones del país. ¿Realmente en el exterior saben lo que nosotros tenemos aquí? ¿Saben de esa genética? ¿Saben de esos niveles tan, vamos a decir, de clasificación tan importante que tenemos en nuestros granos? ¿Están capacitados? ¿Tienen la información? ¿Se les hace llegar? ¿Quién pudiera darnos una opinión al respecto?
Rodrigo Morales Ok. está levantando la mano. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les Rodrigo va? Un saludo a Morales todos. de Chocolates Valle Canoabo y Hacienda San Cayetano. Tremendo trabajo están haciendo siempre. Lo decimos, Rodrigo, porque están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, mira, realmente con la experiencia que te puedo dar, que tengo con lo que se ha trabajado, realmente muy poca información llega para allá. Realmente hay que darle más visibilidad al trabajo de todos nuestros profesionales, como el trabajo de profesor Alexis, de Catalina, de todos esos profesionales que han estado trabajando acá y hacerlo visible al exterior. Realmente yo creo que más pasa por un tema de volumen que por un tema de calidad en estos momentos. Pero en un futuro, no muy lejano, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque cada vez más con el tema de las redes sociales, con las comunicaciones, cada vez más esos compradores quieren saber de dónde viene el grano, no quién es el trader. Y qué trabajo se está haciendo en esa comunidad, si están recuperando esos cacaos ancestrales, como le decía la profesora Catalina. Entonces, realmente te puedo decir que hasta el momento la visibilidad de esos trabajos ha sido muy poca en el exterior, pero hay una nueva generación de cacaoteros y de exportadores que están trabajando para que eso sea más visible. Okay. Esto es importante. Entonces, El profesor Alexis también quiere intervenir. Profe, adelante. Dos cositas. Quería preguntarle a la profesora si las muestras que analizaron en la tesis son comerciales y si hay trazabilidad al respecto, pero eso ya sería otro tema. Y reforzando lo que dice Rodrigo, sí, sin duda, yo completamente de acuerdo con Rodrigo. Ahora bien, respecto a la pregunta, yo creo que sí conocen algunos comercializadores, algunos chocolateros, qué es Sur del Lago. Y si no, para muestra un botón, en el caso de Porcelana y Chuao, donde hay aparentemente un consumo o un uso de porcelana y de Sur del Lago por encima de lo que en realidad porcelana y Chuao, por encima de lo que en realidad se produce en el país. Entonces, sí hay algunas personas que conocen de qué se trata, otros no. Y la variabilidad que hay en el sur del lago es muy grande, realmente hay que trabajar por zonas. Quizá las iniciativas de programas como el posicionamiento geográfico o denominación de origen, por ejemplo, pudiera ayudar con eso. Pero sí hay personas que lo conocen. Nosotros, no es todo el mundo, pero sí. Sobre todo el interés, por ejemplo, de cacaos muy específicos como porcelana, guasare, y en menor escala quizás, por ejemplo, Benavides, quizás sí, sin duda alguna, sí. Ahora, en el conjunto de lo que es sur del lago, bueno, hay una diversidad allí, como les digo, que no se mantiene por diferentes razones. El mismo proceso post cosecha también influye en estos detalles. Okay. El profesor Darwin Márquez, profesor, ¿qué le gustaría agregar? Sí, hace poco, con el tema sobre si los chocolateros conocen lo de nuestros cacaos, hace poco, bueno, ustedes saben que yo vivo aquí en la frontera, muy cerca de Colombia, me contactó un chocolatero colombiano preguntándome que qué posibilidades tenía de conseguir licor de cacao porcelana. Entonces yo le dije que, bueno, que era bastante complicado porque no había grandes extensiones de porcelana, es un material que se está recuperando, un material que estamos empezando, digámoslo así, a una injertación, llevándolo a una injertación, siendo un crudo ancestral. Sin embargo, yo le decía que era muy difícil. Y él me decía, pero ¿cómo va a ser muy difícil si, por ejemplo, me habló de una empresa que me dijo, bueno, el chocolate del Rey todo lo produce con porcelana? Y yo le dije, oh, bueno, ya por ahí se pueden ustedes dar cuenta que bueno, no hay un conocimiento sobre qué materiales genéticos realmente utilizan nuestras empresas, ¿no? Y menos... Eso es como Chuao, o sea, todo el mundo tiene Chuao y miles y miles y miles de toneladas de Chuao. Correcto, correcto. Entonces, fíjate lo perdido que está este chocolatero colombiano que informa
que informa que dice que no, que una empresa en Venezuela trabaja con puro porcelana, y eso es ilógico, pues, eso es prácticamente falso, pues. Claro, y ni siquiera el rey tampoco dice que trabajas con porcelana, o sea, imagínate. Exacto. Andreina, tú que estás en esos montes perdidos de Dios, ¿qué están dispuestos a hacer los productores para defender y para evitar que se pierda esa genética tradicional y ancestral de Sur del Lago? Mira, en nuestra campaña, de verdad que el productor ahorita se enfoca mucho en la productividad y su retorno a ingreso, o sea, en ingresos monetarios. Y yo quisiera realmente creer que el mensaje que nosotros llevamos, realmente ellos lo tomen en cuenta. Pero conociendo la idiosincrasia de los productores, mira, ellos están apostando a seguir sembrando cacao productivos como el CCN 51, a pesar de que puede afectar la calidad genética y sensorial de nuestro cacao, ¿no? Eso es lo que yo percibo, es como decir una opinión muy poco popular, pero es la realidad, ¿no? Y eso lo ve uno porque cada vez uno escucha más productores, porque ¿qué alegan ellos? No, si igual a mí me van a pagar el cacao al precio que sea, o sea, sea la calidad que sea, ¿no? Y esa es la realidad del campo, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, nosotros tenemos que seguir promoviendo el que se sigan rescatando nuestros materiales. Hay que rescatar también la cultura del cacao fermentado, que es una cultura que también se ha perdido en la zona, y obviamente eso afecta también el perfil sensorial. Porque ¿qué pasa? Para nadie es un secreto que hay muchos compradores que mandan a curtir el cacao, que bueno, muchos lo que no saben qué es curtir es semifermentar, pues poner el cacao a desbabar unos 3, 4 días, y eso después lo seleccionan y los granos grandes lo mandan como un F1. Entonces eso obviamente va a afectar la calidad sensorial, porque independientemente de que sea un cacao curtido, no va a expresar los aromas, ¿no? A pesar de que a veces puede salir desde el punto de vista físico muy positivo, pero a nivel sensorial es muy bajo. Ya nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que a veces nos llegan cacaos como F1 y resulta que nos damos cuenta que es cacao curtido. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros que es un cacao curtido? Cuando nos quieren meter, como dice uno, criollo, es cuando uno ve un cacao que tiene un porcentaje de fermentación superior al 70%, pero cuando uno lo prueba es insípido. Uno dice, este es cacao curtido, ¿no? Ya uno ahí descarta, ¿no? Entonces, eso también es algo que puede estar sucediendo. Y indiscutiblemente, ahí alguien mencionaba, ¿no? Que cuál era el único, ¿cómo podemos saber si el cacao realmente es porcelana? Chao. Bueno, yo creo, y que me corrija la profesora Catalina, creo que el único análisis que puede decir si un cacao es de ese origen es el estudio de los marcadores moleculares, ¿no? Porque ni siquiera es a nivel sensorial, ¿no? Porque, como le dije, nosotros tenemos una diversidad genética muy compleja en todo lo que es el territorio venezolano, y podemos conseguir cacaos. Nosotros hemos conseguido cacaos, por ejemplo, de la zona de Sucre, que pudiéramos decir que es un cacao del sur del lago, y no es del sur del lago, y viceversa, ¿no? Entonces, decir que por un perfil, este es guasare, este es porcelana, no, o sea, uno infiere, más no puede asegurar. Yo creo que el único análisis que puede asegurar eso es el de los marcadores moleculares, y me gustaría que la profesora Catalina me pueda confirmar si es así mi percepción. Adelante, profe. Sí, gracias, Andreina. Sí, realmente, claro, tenemos una caracterización morfológica que nos da índices de que un porcelana es muy diferente de un guasare, pero indiscutiblemente con la diversidad que tenemos nosotros en el país, los marcadores moleculares que usamos nosotros, los microsatélites, nos permiten definir muy bien qué tipo de cacao. Y en eso nosotros ahorita estamos precisamente trabajando, terminando ya una tesis de maestría, donde ya estamos poniendo qué marcadores nos pueden ayudar a identificar esos distintos orígenes del cacao. De manera que a partir de ahí, bueno, vamos a tener nuestros propios referenciales a nivel nacional. Ay, profesora, tiene que dar a conocer ese trabajo desde Viva el Cacao. Bueno, las puertas abiertas para dar a conocer ese tubazo, como se dice en el periodismo, ¿no? Así que bueno, sí. Vamos a darle la palabra a Moisés Hernández, que quiere intervenir
Moisés, preguntabas, no sé si eras tú, déjame ver. Dice, ¿Sur del Lago equivale al porcelana? No, porcelana es uno de los criollos de Sur del Lago, pero no todo Sur del Lago es porcelana. Pero bueno, adelante, Moisés. Hola, buenas tardes. Yo vengo trabajando en la región de Amazonas, ya tengo unos cuantos años, y quería intervenir por el hecho de la definición de los cacaos. La mayor parte del cacao que se da en Amazonas, que es muy poca la producción, pasa por, y lo sé porque me lo dicen los comercializadores, lo pasan por Sur del Lago o por el Chubao. La demanda tan grande que tiene fuera el cacao de Venezuela es tan grande que no, obviamente no cubre la demanda. Y es ahí donde hago referencia a que los chocolateros sí conocen o tienen referencias de las cualidades de algunas de las variedades pues más reconocidas de Venezuela, pero la mayor parte, pues no, por la dificultad de acceder a ese material que es tan escaso, es donde llega que se está sacando muchísimo cacao que no tiene nada que ver con lo que se denomina chubao, porcelana, Sur del Lago, y está, obviamente se está produciendo un daño enorme pues, a la imagen y del cacao. Por otro lado, el público europeo, yo estoy aquí en Europa, tiene referencias de la calidad del cacao de Venezuela, pero se consigue muy poco y obviamente no tiene capacidad de distinguir una variedad de otra. Entonces, hay muchísimo trabajo, pero yo creo que el principal problema parte de la propia Venezuela. Necesitamos nosotros corroborar la trazabilidad de esos cacaos en origen. De otra manera, los mismos comercializadores pues nos están jugando, pues haciendo trampa, ¿no? Las líneas Bean-to-Bar es una vía para poder identificar, pero claro, la producción es muy pequeña lo que se genera ahí, y de hecho ya nos gustaría que esas líneas Bean-to-Bar pudieran salir fuera de Venezuela, ¿no? Que es uno de los grandes inconvenientes, esos chocolates, para poder descubrir la inmensa variedad que tenemos aquí. Si nosotros no logramos romper esa barrera, primero obviamente hay que alimentar el conocimiento entre los propios venezolanos, la diversidad y la riqueza que hay, pero más allá, para poder exigir esa calidad, pues tenemos que sacarlo fuera y tenemos que dar a conocer, pero no se está haciendo. Lo que se está haciendo, y lo sé porque le digo por los propios comercializadores, exportadores, pues no hay ninguna moralidad a la hora de meter X cacao por otro, si lo pueden sacar y vender como tal, ¿no? Obviamente la diferencia de precio que consiguen es inmensa. Entonces yo creo que hay un trabajo de fondo interno de nosotros que tenemos que revisar para poder profundizar en esta discusión con elementos. Está la parte genética, que es fundamental para identificar los granos, pero luego está pues, la otra parte que creo que nos toca revisar eso de una manera. Y bueno, esa es la parte de la que yo quiero revisar. Tenemos muchísimos problemas a la hora de nosotros de identificar qué estamos vendiendo o comprando, ¿no? Que ya como la parte del consumidor. Okay. Eso es agradecido por esa participación de Moisés. Y hay algo importante con el tema de Sur del Lago. ¿Cómo le pudiera uno explicar ante muestras que en la actualidad empiecen a llegar a mercados europeos, internacionales, que conocen típicamente el sabor y los aromas del Sur del Lago? ¿Cómo se les puede explicar que empezaran a percibir sabores y aromas distintos, que puedan llevarlo a pensar, incluso a dudar del origen del grano? Vienen comprando Sur del Lago, pero empiezan a sentir sabores, aromas diferentes.
¿cómo explicarles qué se les dice a esos compradores si perciben esas sensaciones diferentes? Sobre todo si son nuevas empresas que les están vendiendo. Sí, o nuevas empresas. O que ellos pueden decir, mira, no, me están jugando kikiribú. O las tradicionales, que ya tienen un equipo de catadores que identifican un sur del lago, bueno, al vuelo de una mosca y sienten unos sabores y sensaciones diferentes. ¿Qué se les puede explicar? ¿Quién nos responde esto? A ver, oye, les voy a decir, ya tenemos la hora, ya debemos dejar el conversatorio porque cuando lo voy a montar en el Instagram ya me permite una hora, pero es que está demasiado bueno el tema. A ver, ¿quién le gustaría dar una opinión de esto? Andreina. Indudablemente hay que invitarlos a que visiten la zona sur del lago. Sí. Y que diagnostiquen de nuevo, porque eso es algo que hay que hacerlo, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre le hemos dicho a los comercializadores es eso, ¿no? De que nosotros no podemos vender perfil que no tenemos, y por eso es importante conocer el perfil de las zonas en donde nosotros compramos, y ese es el perfil que debemos ofrecer. O sea, no podemos, o sea, por ejemplo, alguien que compra en la zona sur del lago no puede ofrecer un perfil de Oriente, por ejemplo, con notas florales muy altas, ¿no? Porque eso no lo va a conseguir en la zona sur del lago. Entonces, una de las cosas yo creo que es importante es empezar a invitar a todas esas empresas a que vengan no solamente a la zona sur del lago, sino también a la zona del centro, a la zona de Sucre. Tal vez esas zonas se mantengan un poco más su perfil porque son zonas que van más hacia híbridos, ¿no? En cambio, en la zona sur del lago la variabilidad genética es mayor, ¿no? Y por eso es esa mezcla y por eso es esa confusión, ¿no? Y a pesar de que sería importante zonificar, ¿qué pasa con el tema de nosotros la trazabilidad? La trazabilidad es muy baja en lo que es el mundo del cacao en general, en el mundo, ¿no? Porque la mayoría de las fincas no producen, son pequeñas fincas, son pequeños productores y no producen grandes cantidades. Y desafortunadamente para tú lograr una buena masa de fermentación, tú tienes que tener por lo menos unos 600 kilos por ejemplo, un cajón de 1 por 1, de 1 metro cúbico. Entonces es difícil no hacer esas mezclas, ¿no? Por más que le intente el comercializador, en algún momento siempre existen esas mezclas. Pero yo sí apuesto a que zonifiquemos, incluso de que se logre zonificar cuál es el perfil, por lo menos de la zona sur del lago, por ejemplo, de la zona Julio César Sala, la de Tulio Férez Cordero, Carraciolo, Obispo, luego vienes Andrés Bellos, Alberto Adriani, Sea, lograr identificar en esas zonas más o menos cuál es el perfil genético y en función del perfil sensorial y en función de eso incluso yo puedo hasta adecuar un perfil. ¿Cuál es el perfil que tú quieres? ¿Quieres un perfil? Bueno, entonces yo tengo que comprar tanto por ciento en la zona de SEA con tanto por ciento de la zona de Julio César y preparo ese perfil personalizado, ¿no? Tú decías al inicio, Liliana, que si nos afecta el hecho del perfil, probablemente sí nos afecte porque la gente estará buscando afuera ese sabor intenso a frutos secos. Pero yo siempre he dicho que la calidad sensorial es subjetiva, ¿no? Y eso depende de lo que quiera cada chocolatero. A lo mejor a un chocolatero le encante. O sea, así a nosotros no nos parezca que el sur del lago, pero a lo mejor le encante, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es subjetivo. Y bueno, y queda lo del tema del tostado, que es el tema de que, bueno, allí el chocolatero puede lograr explotar un poco más algunos atributos sensoriales de sus cacaos. El tema del tostado es otro programa al que están todos cordialmente invitados, ¿ok? Vamos a hacerlo muy pronto. Vamos a cerrar con Manuel Medina. Me gustaría intervenir, disculpen que interrumpa un minutito, poniéndome desde el punto de vista del comprador o del consumidor. Yo creo que habría que trabajar de alguna manera en cómo ofertamos o cómo proyectamos esa diversidad inmensa de cacaos que hay en Venezuela, porque se hace muy confusos. O sea, nosotros tenemos que crear alguna línea para que el consumidor, el comprador, pueda llegar a saber dónde y a través del etiquetado, a través bueno, no sabría qué forma, saber, porque cuando uno ve la diversidad de cacaos que hay, se pierde y no es positivo. O sea, se hace muy complejo saber qué cacao es bueno, qué no es cacao bueno, porque es tanto. Yo creo que habría que empezar a trabajar esa parte también a la hora de proyectarlo fuera, porque al comprador consumidor es muy complejo y los rechaza porque no lo entiende.
Eso es todo. Y bueno, más que Correcto. cacao malo o cacao bueno, el cacao que tú estás buscando como consumidor, ¿no? Quieres dar con el santo grial sin confundirte y sin dar muchas vueltas. Y tener la posibilidad de que alguien te diga, mira, este es el cacao que tú quieres. Aquí Y está. si queremos valorizar nuestro cacao desde el punto de vista financiero, del costo del mismo, porque no podemos comparar nuestro cacao con otros cacaos de otras regiones del mundo, ¿verdad? Tenemos que trabajar en base a lo que Moisés comenta. Hay que buscar esa esencia, cómo mostrar nuestro cacao, estilo como un catálogo, ¿verdad? Donde puedan decir, ok, este es el tipo de cacao que a mí me sirve porque hay un análisis sensorial, porque hay un examen organoléptico que me indica y este es el sabor que yo quiero, y por ahí puede ir el camino organizativamente hablando, ¿no? Vamos a cerrar, Liliana, con Manuel y la Ok, sí. bueno, Manuel dice, es importante que toda la cadena de valor se involucre, especialmente las empresas comercializadoras y exportadoras. La nueva normalidad y los nuevos esquemas de comercialización en donde la trazabilidad del cacao juega un papel importante y allí podemos dar a conocer el cacao venezolano. Alianzas comerciales, sí señor, así es. Mientras se hace el tostado es el tema, mientras se hace ese catálogo. Alquimia, dice Elizabeth. Bueno, es así. Mientras más información manejemos, mejor. La información debe actuar a nuestro favor. O sea, es importante dar a conocer los estudios, los descubrimientos, las investigaciones y apoyar a quienes realizan este importante trabajo. También es importante zonificar y también es importante que el productor entienda, y ojalá que no sea pan para hoy y hambre para mañana, que entienda la importancia del valor genético del cacao que está manejando, porque lamentablemente muchas veces en el extranjero lo único que nos salva es la diversidad genética que tenemos, y si la dañamos, pues puede ser gravísimo. El profesor Darwin Márquez tiene la mano levantada. Profe, quería agregar. Yo creo que una cosa importante, una de la más importante, por supuesto, mantener nuestra reserva genética en los programas que se hicieron anteriormente a nivel nacional. Pero sin embargo, algo fundamental que yo creo que tenemos que realizar es cambiar el modo de propagación de nuestros materiales. No puede ser que todavía estemos pensando en propagar los materiales por semillas, donde eso, pues la propagación por semilla va a dar mucha variabilidad genética. Entonces tenemos que irnos hacia la propagación asexual, que es la injertación. Indudablemente, muchos de los países internacionales, Ecuador, Colombia, está trabajando en base a la injertación. Además de que podemos conseguir cacao en menos tiempo, podemos subir la rentabilidad de nuestros materiales criollos. Entonces yo creo que eso también es importante, que nuestros productores entiendan que ya la propagación de tipo sexual por semilla no tiene como la capacidad de brindar esa producción a nivel de productor. Entonces, que tienen que empezar, que tenemos que empezar a propagar esos materiales por injertación. Y otra cosa, la trazabilidad es muy importante, donde saber qué tipo de materiales o qué tipo de materiales sirven realmente por zonificación. Porque no es lo que yo quiera sembrar en un lado o en otro. No, es lo que las condiciones climáticas del sector nos permitan tener ahí. ¿Ve? Porque yo de repente puedo decir, bueno, un guasare de sur del lago, como decía el profesor Alexis Zambrano, yo lo puedo tener sembrado aquí en la zona sur del estado Táchira, pero no va a brindar las mismas características en catación, ¿sí? En análisis sensorial. Entonces, todo eso tiene que ver más que todo con zonificación y cuáles son las condiciones climáticas donde ese material genético va a dar sus mejores producciones. ¿Ve? Pero indudablemente tenemos que cerrar con que ya la propagación sexual tenemos que eliminarla prácticamente, tenemos que irnos hacia la injertación en todo el país para llegar a tener rendimiento a nivel nacional. Sí, sin duda, sin duda. Oye, muchísimas gracias a todos. De aquí han salido temas importantísimos para otro debate. Tostado, injertación, los sabores genéticos, o sea, los sabores según la región de nuestro cacao. Zonificación. Wow, no, es que tenemos que hacer muchos debates más. Vienen por ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestros invitados, a Andreina Portillo de Funda Cacao,
a la profesora Catalina Ramis de la Facultad de Agronomía, igualmente a Eladis Córcega, ambas allá en Maracay, también al profesor Alexis Zambrano de la Universidad de los Andes, al profesor Darwin Márquez de la Universidad del Táchira, a Eladis Córcega, a Eladis, yo la mencioné, a Eladis, y bueno, a todas las personas que se han conectado desde distintas partes del mundo. Estamos muy agradecidos. Esto es muy importante para nosotros y esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram para que otras personas también puedan disfrutar de esta valiosísima información que se manejó. Y quiero aprovechar la oportunidad de tener a tantos profesionales de alta valía. Viva el Cacao abre sus puertas. Plantéennos un tema y nosotros hacemos el programa, hacemos la convocatoria. Creo que llegó el momento de empezar a difundir, empezar a ponernos de acuerdo, organizarnos. Tenemos un gran material genético, tenemos un gran cacao, pero tenemos que organizarlo para mostrarlo al mundo. Tenemos que, y voy a tomar las palabras de Moisés, ¿verdad? De Moisés Hernández, de que tenemos que buscar la manera de cómo mostrarnos. Entonces hay que organizarnos para hacerlo. Claro que sí. Bueno, y esta es una ventana abierta para todos y ellos lo saben. Claro que sí. Viva el cacao venezolano. Gracias por esta tarde tan espectacular y tan llena de conocimiento. Nos llena de orgullo tenerlos a todos aquí. Y gracias también, por supuesto, a Juan Bangil, 52 años haciendo país a través de la industria alimenticia y farmacéutica. Síganlos por su Instagram, jbhcorp.materias primas. Y también agradecemos a la Cámara Venezolano-Francesa, siempre apoyándonos en nuestras actividades. Gracias a todos y bueno, cualquier cosa, cuando esto esté en nuestras redes sociales, pueden agregar sus comentarios. Saludos, gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias.